ver con muchos otros factores. Y Claro. lo otro, que piensan que son veraces, que nunca mienten, así ellos no mienten, y son, ¿qué había? 3, tercero. Así, y veraz y justo, que siempre son justos. Y alguien que no cabe en su esquema, lo dejan afuera. Y desde principio. Compañeros, estamos transmitiendo. ¿Ahora? Sí. Ya, entonces Max, dale nomás. Sí. Bien, compañeras, compañeros, buenas tardes. Queremos, en primer lugar, pedir una excusa por no poder haber partido a la hora, pero producto de algún problema tecnológico que pudimos superar después de un tiempo. Ahora estamos transmitiendo este cuarto seminario que está titulado Individualismo Naturaleza, una obra de Alejandro Lipchitz que escribe para efecto de una conferencia en 1935 y que posteriormente también reproduce en 1936. Nos acompaña hoy día el compañero Maximiliano Morón del equipo de docencia ICAL, el compañero Joaquín Molina, que es doctorando, doctorando en tecnología en la Universidad de Bonn, y nos acompaña también la compañera Barbel, que serán estos dos últimos los comentaristas de esta obra que será el objeto de conversación de esta sesión. Quiero dejar con ustedes entonces al compañero Max, y darle, por cierto, la bienvenida desde todo el Instituto de Ciencia Alejandro Lipchitz, particularmente en nombre de su director César Bonza. Muchas gracias, adelante Max. Espera un momento, tu nombre aparece en mi pantalla como Instituto de Ciencias Alejandro Lipchitz. ¿Tú te llamas así? No, ¿cierto? No, es que ese es el Zoom institucional, por eso aparece Sí, así. ¿y cómo te llamas? Juan Pablo Ciudad. Juan Pablo. Ciudad. Ya, Juan Pablo. Ya lo anoto. Bien, voy entonces yo para comenzar voy a poner las láminas compartidas y con eso ya podemos dar inicio a esta suerte de informe de lectura, ¿no es cierto? Más o menos vamos a tratar de ver lo más estrictamente posible en qué consiste este texto, que es un texto breve, que tiene por título Individuo y Naturaleza. Está publicado, esa foto que vemos ahí de esa página es del año 37 y dice Prensas de la Universidad de Chile, del año 37. No obstante, este texto es una conferencia dictada en la Escuela de Artillería en el Apostadero Naval de Talcahuano en octubre de 1935. Dice, repetí la conferencia con algunos cambios apropiados al caso en la Sociedad Amigos del Arte en la Postada del Corregidor en Santiago en junio de 1936. Más o menos esa es como la historia de este texto. El texto está publicado también el año 36, como vemos acá en esta que es la revista de la Sociedad de Escritores de Chile. Ahí está, dice año 1, diciembre de 1936, número 3. Y ahí vemos que en el contenido está dentro de los que escriben Neruda, Carlos Luis Sáenz, Juvencio Valle de Gomorrah, y después de Diego Muñoz dice Alejandro Lipchitz, Individuo y Naturaleza. El objeto y método de este texto que se titula Individuo y Naturaleza es, resumiendo, tratando de, ¿no es cierto?, de describir cuál sería el elemento nuclear, que plantea Lipchitz de que el árbol de la ciencia, por lo tanto estamos hablando obviamente de la ciencia occidental y de la cultura occidental, y en este sentido del antropocentrismo occidental, el árbol de la ciencia, dice Lipchitz, ciencia muy antropocéntrica y por ello absolutamente anticuada hoy.
En este sentido, el texto es una crítica a la contraposición entre individuo y naturaleza. O sea, lo que está planteando Lipschutz es que la contraposición individuo-naturaleza es una abstracción, que en términos reales no hay una contraposición entre individuo y naturaleza, o dicho de otra manera, lo que constituye al individuo no es solo el individuo, lo que constituye al individuo es algo que es más que el individuo. Y en ese sentido, entonces, cuando nosotros, digámoslo así, identificamos al individuo, estamos planteando una abstracción, o sea, estamos separando algo de la realidad y lo estamos considerando en términos separados. En este sentido, Lipschutz va a plantear esto tanto en un aspecto biológico, fisiológico, ¿no es cierto?, que es lo que Lipschutz desarrolla en términos de su oficio, como profesor de fisiología hasta ese momento, el 37, ¿no es cierto?, particularmente en la Universidad de Concepción, y también en términos políticos sociales. Entonces, en ese sentido, la lámina dice en el segundo párrafo, límites absolutos del individuo ante la naturaleza. O sea, la contraposición entre el individuo y la naturaleza, malentendida en este sentido, o sea, cuando se plantea esta abstracción como una realidad, lo que van a aparecer son límites absolutos del individuo ante la naturaleza. Límites absolutos en términos biológicos y límites absolutos en términos políticos. O sea, el individuo en este sentido va a aparecer como contrapuesto a la naturaleza y por lo tanto contrapuesto a los otros individuos. Y en este sentido, evidentemente, está haciendo un planteamiento, tanto desde el punto de vista de la teoría del conocimiento en general, pero también particularmente desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que se podría llamar una concepción de qué es la política, o de la teoría política, en términos que está planteando de que la contraposición individuo-naturaleza también se expresa como una contraposición entre individuos. O sea, el individuo estaría, comillas, naturalmente opuesto al otro individuo, ¿no es cierto?, que es más o menos una de las ideas más elementales del liberalismo moderno. Y por lo tanto la idea del pactismo, ¿no es cierto? Los seres humanos pactarían, acordarían, harían una especie de contrato, ¿no es cierto?, puesto que están opuestos. Eso es lo que en este sentido se estaría destacando aquí. Entonces, dice Lipschutz, el mismo pensar que se engendró la personalidad individual, contrapuesta a la naturaleza, o sea, el mismo pensar que dio como resultado de esta contraposición, llega en su desarrollo dialéctico a encuadrar el individuo de nuevo en la naturaleza. O sea, se da una especie de vuelta. Aquí está obviamente hablando de un elemento de desarrollo histórico. Está planteando de que en la modernidad, no obstante, se ha llegado a encuadrar de nuevo el individuo en la naturaleza. Evidentemente está aludiendo a Hegel y a Marx de un modo más o menos directo. Si no hay contraposición, o sea, si asumimos que esa contraposición es una abstracción, lo real entonces es la unidad entre el individuo y la naturaleza y la unidad entre el individuo y el individuo, o sea, lo real es la comunidad humana y su unidad respecto a la naturaleza. Entonces, más o menos esos son los términos en lo general en los que discurre la reflexión de Lipschutz en este texto, que es un texto, dicho sea paso, puesto en una, digámoslo así, en un código más bien oral, porque esto fue una conferencia. Y en ese sentido tiene un espíritu divulgativo. Entonces, tenemos contraposición individuo-naturaleza, veamos en un sentido un poco más específico ahora de acuerdo al texto propiamente tal. Él plantea evidentemente que esta contraposición es fundamento de toda cultura humana, o sea, de que todo pueblo, toda comunidad humana siempre se le va a presentar esta situación y va a tener que adoptar alguna posición respecto a esto, ¿no es cierto? Plantea Lipschutz, esa contraposición es cosa muy relativa, aunque muy humana, psicológica. Les digo esto como fisiólogo, cuya tarea fundamental es estudiar los íntimos sucesos orgánicos, los que al individuo se refieren. La fisiología estudia el sinnúmero de procesos energéticos y químicos que se realizan en el organismo. En este estudio se ha alcanzado un muy alto grado de perfección.
Lo que entonces está planteando Lipschitz es que el punto de vista fisiológico, no hay separación entre individuo y naturaleza. Eso es lo que vamos a ver inmediatamente. Está planteando de que la fisiología en su avance lo que ha hecho es ir descubriendo, ¿no es cierto?, estos procesos que nos permitirían ver que no se puede entender el individuo al margen de la naturaleza, o sea, al margen de lo que tendríamos que llamar, entre comillas, exterioridad, ¿no es cierto?, del cuerpo. Entonces, en este sentido, fisiológicamente hablando, dice Lipschitz, aparecerían condiciones internas como los procesos oxidativos, la producción de energía en las fibras nerviosas, la electricidad o los procesos electroquímicos, etc. Empero, dice Lipschitz, en realidad esas condiciones fisiológicas internas no son las únicas que nos interesan. Quiero insistir en que los mencionados alcances de la fisiología son solo la mitad de la verdad fisiológica. Tenemos que considerar también las condiciones fisiológicas llamadas externas. La fisiología nos enseña que todos los sucesos orgánicos están bajo la dependencia de factores del ambiente. Quizás aquí lo único que tendríamos que destacar es esta expresión que dice, ¿no es cierto?, que la mitad de la verdad fisiológica, aparte es una expresión muy feliz, como metáfora, lo que está planteando evidentemente entonces que las condiciones internas son la mitad de la verdad fisiológica, porque la otra mitad estaría fuera del cuerpo humano. Y estas condiciones fisiológicas externas serían, por ejemplo, el oxígeno, que evidentemente respiramos a cierta presión, dicho sea de paso, a cierta presión atmosférica. Por ejemplo, una montaña muy alta ya casi no se puede respirar, etc. La temperatura, el ejemplo que ha dicho en la variación de la velocidad de los impulsos nerviosos, entre otros casos. La luz, como por ejemplo la producción de células reproductivas, entre otros casos que menciona Lipschitz. Entonces, haciendo esta breve revisión, Lipschitz plantea esta relación entre el individuo visto como un elemento en el espacio, o sea, la relación entre el individuo y el espacio, porque él acaba de hablar, ¿no es cierto?, en términos fisiológicos, ha más o menos hecho unas notas respecto a qué es el individuo y la relación con la naturaleza desde un punto de vista biológico, y ahora esto, digámoslo así, lo está reduciendo, lo está yendo más atrás, que sería el espacio y el tiempo. Desde un punto de vista fisiológico, no existe un individuo limitado en el espacio que podría contraponerse como tal a la naturaleza que es ilimitada en el espacio. Se está planteando de que no hay esa contraposición. No hay individuo limitado. ¿Por qué no está limitado el individuo? Porque el individuo supone, por ejemplo, luz. Ese es el problema del límite, ¿no es cierto? Las condiciones externas que veíamos, la temperatura, no hay individuos sin temperatura. Entonces, en ese sentido, no se podría plantear que hay un límite entre individuo y en términos de espacio, tal como, pues, digámoslo así, por sentido común uno lo tendería a presumir. El individuo limitado en el espacio es solo una abstracción, una realidad, sí, pero como ya dijimos, una realidad psicológica, no una realidad física o fisiológica. Entonces, dice Lipschitz, cuanto más vastos sean nuestros conocimientos fisiológicos, tanto más vasto se nos presentará también el espacio en el cual se encuentra encuadrado y arraigado el individuo. O sea, evidentemente aquí está planteando una relación entre la fisiología, la biología y la física, evidentemente, ¿no es cierto? El conocimiento del cuerpo humano le lleva más preguntas al físico, ¿sí? Le lleva más preguntas al químico, etc. La limitación en el espacio como atributo del individuo es solo aparente, plantea en términos más o menos de conclusión. Y por lo tanto, ahora, desde el punto de vista del tiempo, ocurriría algo similar según el autor. Dice, no es difícil demostrar que la limitación del individuo en el tiempo es también aparente desde el punto de vista fisiológico. Así podemos decir, plantea Lipschitz, desde el punto de vista muy estrecho de la personalidad individual, se engendró tal o cual ser humano en el momento del abrazo de sus padres. Desde un punto de vista más amplio y más justificado por el razonamiento científico,
están haciendo cada ser desde los tiempos ilimitados, desde la eternidad. O sea, evidentemente, por ejemplo, las células reproductivas tienen un origen que no están nuestros padres, no están nuestros abuelos, abuelas, bisabuelas, bisabuelos, tátaras, y así para atrás, ¿no es cierto? Entonces, lo que está diciendo es que en ese sentido, los seres que se están reproduciendo están en ese sentido solo proyectando lo que está ocurriendo a lo largo del tiempo, y por lo tanto refiriendo al remoto origen que supondría la vida. El tiempo ilimitado en el espacio es solo una abstracción, una realidad en sí, pero como ya dijimos, una realidad psicológica, no una realidad física o fisiológica. O sea, ponemos esto como viendo que está hablando del espacio, pero a la vez esto referiría al tiempo. Entonces, en ese sentido, la extinción del individuo evidentemente aparecería como una catástrofe, ¿sí? Porque la estamos viendo en términos de estos límites absolutos. Como fin absoluto, plantea Lippius, como catástrofe, eso lo hemos inventado nosotros, los seres humanos, ¿sí? En ese sentido, la muerte no es ninguna catástrofe. Dice Lippius, la realidad física de la muerte no tiene nada de catastrófico, es solo la transición más o menos brusca del estado orgánico al estado inorgánico. Siguiendo con lo mismo, ¿no es cierto? La muerte como fin absoluto, como catástrofe, lo hemos inventado nosotros, dice, ¿no es cierto? Complementariamente plantea que esa catástrofe es una realidad psicológica. Y como habíamos visto en una cita anterior, el individuo limitado en el espacio es solo una abstracción, una realidad, pero una realidad psicológica. Entonces, más o menos ese es como, en este sentido, el hilo de la reflexión que está llevando Lipschitz para llegar a este punto que ahora es el asunto de la muerte, que sería el momento en que, digámoslo así, nos podríamos preguntar cómo se relaciona este individuo que está separado de la naturaleza una vez que ahora ha muerto, ¿no es cierto? La limitación del individuo en el tiempo y en el espacio es una abstracción, esa sería la conclusión, la hipótesis del Lipschitz, y el individuo es una abstracción. La muerte como fin absoluto puede ser imaginada solo si se imagina un comienzo absoluto. O sea, y aquí había un elemento teológico que estaría en la ciencia moderna en términos antropocéntricos. O sea, todo antropocentrismo supondría en cierto modo una teología, ¿no es cierto? Dice entonces, por eso esto del fin absoluto supone un comienzo absoluto. Y si se imagina además un individuo limitado en el espacio y en el tiempo. Individuo que, como ya explicamos, no existe más que en nuestra imaginación. Esto es un elemento que se repite en otros textos de Lipschitz, dicho sea de paso, ¿no? Lipschitz siempre está preocupado, digámoslo así, de cierto carácter metafísico que arraiga, que subyace a lo que se entiende como ciencia, ¿sí? Y esto es un texto en ese sentido introductorio a ese aspecto. Entonces, la contraposición entre individuo y naturaleza, que es una contraposición a la vez entre individuo e individuo, plantea Lipschitz que produce culturalmente egoísmo y miedo. Culturalmente estamos hablando de la cultura occidental, ¿no? Por eso este elemento que ponemos acá como cita, que teme más el hombre al hombre que el tigre al tigre, ¿sí? Evidentemente aquí también se está dando, se está aludiendo, por cierto, indirectamente a la propiedad privada. Y frente a esta contraposición, entonces, aparece la idea de inmortalidad, que por lo general va a suponer cierta divinidad. Por lo general, sabemos que hay, en ese sentido, visiones, culturas, religiones que pueden elevar la idea de inmortalidad, no necesariamente planteándolo como una divinidad. O sea, entonces, y aquí está el punto, porque la contraposición individuo-naturaleza conduce a la inmortalidad, y ahí se da una especie de contrasentido, de paradoja, dice Lipschitz. Porque, comillas, en su angustia por estar hinchado de la ciencia del bien y del mal, que sería, digámoslo así, en términos bíblicos, el conocimiento, el hombre mataba, estropeaba, esclavizaba a aquellos otros hombres que le eran peligrosos porque estaban hinchados de la misma ciencia. O sea, hasta a la vez eran egoístas, en todos, respecto a todos. Pero felizmente le había quedado algo de animal,
heredado desde antes de comer del árbol de esa ciencia, el instinto de rebaño. Ha sido el rebaño su último refugio y su salvación y la condición de su ascenso. Sobre la base del rebaño fundó el hombre la sociedad para el trabajo común. Este elemento evidentemente está enfocado en términos de que está planteando, por cierto, que el trabajo per se es el trabajo en común, ¿sí? Es el trabajo del rebaño, o sea, el trabajo es el trabajo de la comunidad humana. Y eso es lo que más o menos queda fuera de esta premisa de individuo-naturaleza como cosas separadas. Entonces veíamos esto de la inmortalidad, en donde se daba esta suerte de paradoja que consiste en lo siguiente, que dice Lipschutz, ¿es la inmortalidad una imagen o realidad psicológica que tan conforme está con la realidad física extrahumana, o sea, con lo que es en sí mismo, ¿no es cierto?, que podemos considerarla como el más formidable y grandioso correctivo del pecado de la separación de la personalidad humana de la naturaleza? Verdadera salvación humana, igual que el instinto de rebaño. Lo que en cierto modo nos está siendo apuntado aquí es que esta intuición de la inmortalidad, ¿sí?, no obstante está expresando de que el individuo no está separado de la naturaleza. Eso es lo que está rescatando Lipschutz de esto que en última instancia, por cierto, es una intuición religiosa. Está diciendo que esa intuición religiosa tiene un sustrato, ¿sí?, que en ese sentido supera o puede trascender el problema de la separación, que es lo que guiaría hasta cierto punto la ciencia humana, al menos en términos de que ella se guíe por un criterio antropocéntrico. Porque claramente lo que está discutiendo Lipschutz es que la ciencia no es antropocéntrica, porque la realidad no es antropocéntrica. Y en este sentido está indagando en esta premisa religiosa como la inmortalidad, cierto fondo, ¿sí?, en donde se estaría expresando una visión correcta respecto a la relación entre el individuo y la naturaleza como una relación que no es solo de separación, ¿no es cierto?, que no es solo de oposición. Entonces, y con esto estamos cerrando, el mismo pensar con que se engendró la personalidad individual, o sea, ese pensamiento que sería la ciencia, ¿no es cierto?, que se engendró la personalidad individual, contrapuesta a la naturaleza, llega en su desarrollo dialéctico a encuadrar al individuo de nuevo en la naturaleza, que es como una cita que habíamos puesto al principio, ¿no es cierto? Entonces, como que recupera la idea de unidad con la naturaleza en esta especie de desarrollo que sería la historia de la ciencia y la filosofía. Si no hay contraposición, que es una atracción, lo real entonces es la unidad entre individuo y naturaleza, la unidad entre el individuo y el individuo, que es la comunidad, y eso es, en ese sentido, la realidad, y por ende, en eso consistiría esta crítica al antropocentrismo. En el tremendo torbellino espiritual por el cual hoy día pasa la humanidad entera, se vislumbra esa naciente confusión de la personalidad individual con la naturaleza como bien humanitario general. Comienza el dominio de grandes ideales humanitarios. El espíritu de compañerismo, de responsabilidad y de sacrificio se apodera hoy de muchos millones de hombres, sobrepasando los límites de la raza y del habla. Ideales super individuales, cuyos fines están más allá de la personalidad individual limitada, mueven a las masas, dice la cita. Entonces está planteando evidentemente que la situación en la que estamos es una situación en que la ciencia, digámoslo así, ha ido desembocando en una crítica a la contraposición individuo-naturaleza y por lo tanto al develamiento de que la realidad es unidad entre individuo y naturaleza y por lo tanto unidad entre individuo e individuo,
y en ese sentido está planteando esto de que el instinto de rebaño se fortifica, o esto de lo que llama estos ideales súper individuales. Bueno, entonces con eso concluiríamos la presentación del texto y le devuelvo la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias, Max. Quiero preguntar entonces si la compañera Barbel Lodenberger, que le gustaría realizar algunos comentarios sobre la exposición o sobre el texto, o alguna idea que le parece interesante compartir con nosotros. Quizás solamente unas preguntas al texto y quizás lo toman ustedes también. Cuando él habla, Lipschitz estoy hablando, habla de contraposición y no contradicción. En ese sentido, la contraposición permite quizás separarlo más allá de una contradicción. Y desarrolla con eso la contradicción, individuo y naturaleza. Esa es una cosa que me interesaría. Y hay dos, y el tema de los límites. Si hablamos del un fenómeno es limitado, si después está dentro de una naturaleza y condicionado de una naturaleza que es ilimitado, se disuelve lo limitado en lo ilimitado, donde se mantiene el límite. Donde se mantiene el límite entre ese que sea ahora dialécticamente el uno, individuo, naturaleza. Esas sean como dos cosas que me llamaron fuerte. Hay el tema de realidad, que él habla de realidad psicológica, realidad fisiológica, física. Y es igual encuentro interesante. Porque la realidad psicológica, si pensamos así, es una realidad verdadera para el individuo. Y la realidad fisiológica es una realidad fisiológica también posiblemente verdadero para el individuo, para poder ser explicado o comprendido. Hasta aquí primero. Muchas gracias, compañera. Quiero entregarle ahora la palabra al compañero Joaquín Molina. Gracias, Juan Pablo. Sí, a mí me llamó la atención algunos puntos que también coincido con Barber, por ejemplo, esto de la realidad psicológica versus la realidad fisiológica. Me parece que ese versus no es tan así, porque al final es un todo. Entonces, pero yo creo que está aludiendo a lo que planteaba Max respecto de que en la época burguesa se ha logrado individualizar o más bien sacar al individuo de esta sociedad para estudiarlo. Entonces por eso hay una sensación de que está fuera de la sociedad o que se puede extrapolar a la sociedad. Pero eso el mismo Lipschitz plantea que es imposible. O sea, no podemos extrapolar fisiológica o físicamente a las personas de la sociedad, sino que son un todo. Por eso habla de que este límite entre la vida y la muerte no es tal, sino que es algo que es, por así decirlo, inventado con fines metodológicos. Me parece eso interesante como propuesta. Y también quería poner atención en esto de que la persona y el individuo prevalecen en esta época moderna por sobre todo. De hecho, quería mencionar ahí
este término actual que se utiliza en ciencias que se llama el antropoceno, por ejemplo, que básicamente es como una época geológica en la cual estamos actualmente, que vendría a superar al Holoceno. ¿Y por qué estamos en el Antropoceno? Porque básicamente hay una especie de superación de este Holoceno, porque el hombre ya puede básicamente influenciar en la naturaleza de tal manera que puede destruirla completamente. Entonces eso no ocurría antes de la revolución industrial, según los teóricos del Antropoceno. Entonces ya estamos hablando en esos términos, por lo menos en el debate antropológico actual. Otro tema que quería plantear, que es interesante también, es la relación que podemos ver con la teoría marxista, que se puede ver aquí, que no está explícitamente, pero hay varios pasajes del texto que aluden a la obra de Marx, por ejemplo, a los Grundrisse. Entonces, hay una alusión en la introducción de los Grundrisse que directamente habla de esta idea del individuo, habla de los individuos autónomos. Si uno revisa el texto de los Grundrisse, también se hace esta alusión a lo de la tribu, Marx le llama tribus, Lipschutz le llama rebaños, pero me imagino que es una idea similar. Entonces yo creo que está conectado con esta idea de Marx de que esta individualidad es como bien ridícula, no puede existir el humano separado de la sociedad. Es imposible, partiendo porque no podría tener lenguaje, porque el lenguaje se genera solo en esta sociedad. Marx lo habla en términos de producción, pero también ahí quería hacer la conexión entre el texto de Lipschutz y lo Grundrisse. Después puedo profundizar un poco más en esa idea. Eso por ahora. Gracias, Joaquín. No sé si la compañera Bárbara quisiese aportar algo más a propósito de lo que ha dicho Joaquín o más. No entendí, Juan No sé si Pablo. no sé si usted quisiese aportar algo más a propósito de lo que ha planteado Joaquín ahora. ¿No? Yo solo quería brevemente comentar algo que coincido con lo que han dicho los compañeros Bárbara y Joaquín sobre, sobre, sobre el antropocentrismo que he visto críticamente. Yo creo que hay una crítica a la teoría liberal burguesa, ¿no? Donde pone la teoría liberal burguesa el foco para construir cognitivamente el mundo. Y en esta cita que recoge el Lipschutz sobre el texto literario La Mar, ¿no? O el Mar, no recuerdo, que dice que al final la naturaleza genera que el hombre devenga solo en la vida contemplativa, ¿no? A mí me parece que lo que está analizando y poniendo en relevancia Lipschutz es que durante toda la filosofía moderna burguesa, quien era el agente activo era el sujeto, y el objeto era visto como el agente pasivo, y todo lo contrario, lo que da cuenta de él, a partir de una teoría profundamente materialista, es que es precisamente esto que podría llamar la modernidad europea el objeto, el que posee la potencia activa, y el sujeto es solamente puesto allí como una potencia pasiva, muy contemplativa. Pero quien desarrolla la historia finalmente es el objeto, digamos, es la naturaleza, el conjunto de fenómenos en el que está imbricado el individuo. El individuo sin esos fenómenos pareciera que no tiene constitución de sí, no tendría mayor grado, digamos, no podría, como decía Joaquín, entenderse por sí mismo como algo escindido, separado de la construcción objetiva a la que depende, ¿no? Me parece que eso es una crítica filosófica fundamental a la teoría liberal. Eso. Max, ¿tú querías decir algo, no?
Sí, no, que es muy adyacente a lo que estabas planteando tú y Barber, que refiere a que si no hay contraposición, evidentemente lo que aparece, digámoslo así, resquebrajándose es la idea de sujeto, en el sentido epistemológico, por cierto, ¿no es cierto? Porque la contraposición es la que permite que haya sujeto-objeto. La contraposición individuo-naturaleza es la contraposición sujeto-objeto por excelencia. Y en cierto modo lo que Lipschitz está planteando es que eso es metafísico, en el sentido de que la realidad es una, que en parte es como un poco también la crítica de Hegel a Kant, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, no sé, ahondando un poco en lo que reflexionaba Barber, en orden a la diferencia entre contraposición y contradicción, creo que al menos un elemento que uno podría visualizar desde ese punto de vista, o sea, el punto de vista de esta especie de crítica que se está haciendo al sujeto-objeto, es que la contraposición supone en última instancia dos realidades, mientras que una contradicción es un momento de una realidad. La contraposición en ese sentido es una segmentación, ¿no es cierto? Una, una separación de lo que es uno. Lo que es uno es planteado como dos, ¿no es cierto? Entonces, en general, la ciencia moderna ha funcionado a partir de esa dualidad, ¿no es cierto? Dualidad que no en sí mismo, por ejemplo, no está en la teología. Yo creo que por eso, en cierto modo, Lipschitz hace esa alusión a la idea de inmortalidad y la religión en general, que digámoslo así como que rescata cierto fondo racional en eso, porque creo que en cierto modo lo está oponiendo a la intuición moderna de la ciencia moderna, que separa. En cambio, la religión no nos separa. Y toda teología, en términos estrictos, siempre va a mantener la realidad como una. En cambio, la, la separación sujeto-objeto es contraponer, ¿no sé? Contraponer, que no es lo mismo que en ese sentido que una contradicción. No sé, lo digo ahondando en lo que dice Barber, que me parece que evidentemente es un elemento que está bastante notoriamente puesto, pero por cierto de un modo muy breve en el texto. Esto de la contraposición y la contradicción. Sí, gracias. Yo me quedo con una impresión similar. Creo que hay la contraposición implica como un dualismo de externalidades, ¿no? Que son una externa a la otra y que jamás implican un todo común. Y en ese sentido, esa contraposición es muy producto de la epistemología de cartesiana, kantiana, y por lo tanto una construcción epistemológica distinta a aquella donde la contradicción, como tú dices, supone un momento de contraposición dentro de un todo común, dentro de una misma realidad. Joaquín. Sí, volviendo a la idea que dije al principio de esto de que la comunidad científica le llama a este momento actual el antropoceno, es bien cuestionable, porque en el fondo el hecho de que el humano intervenga en los ecosistemas es algo que ha pasado siempre. No ha pasado solamente después de la Revolución Industrial, sino que las mismas incluso comunidades indígenas, que supuestamente son como los grupos que están salvando, por ejemplo, estos ecosistemas, siempre lo han modificado y siempre han vivido ahí de tal manera que no podemos separar esta cosa de naturaleza cultura. No podemos decir que son cosas distintas, sino que básicamente interactúan constantemente. Y si fuera por eso, el mismo conocimiento indígena sería bastante más de acuerdo con lo que está diciendo Lipschitz, porque en el fondo ellos no hacen una diferenciación entre naturaleza y cultura, sino que es parte de un todo. Entonces esta como ontología indígena que le podríamos llamar, está tanto más avanzada que el pensamiento burgués. Para poner un ejemplo solamente. Aquí en este caso particular, Lipschitz no menciona lo indígena, pero hemos estado en clases anteriores en que sí lo hace. Entonces yo creo que también está apuntando un poco a eso, que esta relación sujeto-objeto es lo que ha destruido
gran parte de estos ecosistemas, básicamente. Y por eso también es interesante retomar lo que plantea Marx. Por ejemplo, acá tengo un pasaje que dice: el hombre es, en el sentido más literal, no solamente un animal social, sino un animal que solo puede individualizarse en la sociedad. La producción por parte de un individuo aislado, fuera de la sociedad, hecho raro, que bien puede ocurrir cuando un civilizado que potencialmente posee ya en sí la fuerza de la sociedad se extravía accidentalmente en una comarca salvaje, no es menos absurda que la idea de un desarrollo del lenguaje sin individuos que vivan juntos y hablen entre sí. Entonces aquí queda bastante claro esto de que el individuo ha aislado una realidad psicológica que tiene fines metodológicos. Eso quería apoyar. Gracias. No sé si alguien más desea aportar con algo. Ah, yo normalmente, para algo de cómo yo trabajo, yo normalmente imprimo el texto es 8 páginas, y empiezo a trabajar como un conspecto, un tercio de anotaciones míos. Y como mi computador no tiene tinta y la tinta alternativa no funciona, yo no puedo comprar tinta, significa no puedo tener el texto, si no me había metido más en el texto mismo. Me parece el tema del individuo como una realidad psicológica, el concepto de psicología en Lipschutz es bien interesante, porque si uno piensa que él es contemporáneo, podríamos casi decir, de un Freud, no puede ser que no lo conocía. Yo quería ver un poco, buscar si la relación que existe entre ellos. El Lipschutz conocía toda la discusión moderna de la filosofía de los años después de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, su conocimiento era amplio. Y me parece que para Freud el tema de la psicología no es lo mismo que entendía el Lipschutz de la realidad psicológica. Quizás son diferentes conceptos que aparecen como lo mismo, pero no son lo mismo. Sería como un tema que me llamó la atención. Creo que está como criticando la realidad psicológica frente a la realidad fisiológica, diciendo que básicamente es una abstracción que uno debería considerar hasta cierto punto. Claro, yo no sé si es una psicología freudiana la que está ocupando, no lo dudo. Pero sí, cuando habla de realidad psicológica, lo está contraponiendo a la realidad fisiológica. Eso es lo que yo entendí, Sí. que él quería como poner énfasis. Y que por tanto, al ser distinto a una realidad fisiológica, lo que vale en realidad es la realidad fisiológica, frente a esta invención que uno se hace del individuo que no es tal. Entonces, y ahí empieza a dar datos y ejemplos de la química, de la temperatura, de la física, para explicar que eso es la realidad concreta y que lo demás son ideas que uno se hace que no son tal. Yo creo que eso quería él poner en discusión también, como una crítica. Y en ese sentido, ¿cuáles son las diferencias o cuáles son los puntos comunes que uno podría pensar entre el concepto de realidad psicológica en Lipschutz y el concepto de ideología? ¿No? ¿Qué sería lo común y qué sería lo diferente? Sí, es que él, si uno se va al texto directamente, no está hablando de ideología, pero sí menciona, por ejemplo, la burguesía.
y todo lo que implica el pensamiento burgués. Entonces ahí uno necesariamente llega a la ideología igual. Y no sé, yo creo que lo que está haciendo Lipschutz y el objetivo del texto es mostrar que hay varias nociones que son falsas y que uno asume como verdaderas porque no entiende los fenómenos fisiológicos y psicológicos. Entonces, al no entenderlo y no criticarlo, y no tener una perspectiva crítica frente a eso, uno se confunde. Por ejemplo, teme a la muerte, o busca explicaciones metafísicas para, por ejemplo, cosas que son propias de la ciencia dura. Entonces yo creo que está esclareciendo ese problema. Obviamente que eso podríamos decir que es ideológico, porque te está mostrando la realidad y te la está dividiendo de una manera ordenada, diciéndote cómo uno debería entender la realidad. Y no asumiendo construcciones metafísicas que son falsas. Yo creo que por ese lado se podría vincular lo que tú estás diciendo. Bien, no sé si alguien quiere entregar algún otro aporte. Yo No, quería perfecto. plantear este elemento de lo que estaba diciendo Joaquín en orden al... Porque uno podría plantear de que en la medida en que hay una suerte de inconsciencia respecto a esta contraposición, o sea, cuando uno asume esa contraposición de un modo espontáneo y reflexivo, eso podría generar una ciencia social metafísica. Porque creo que un elemento súper importante que está en esto es que Lipschutz está planteando de que la ciencia social no es separable en ese sentido de la ciencia natural, por una parte, porque está diciendo que la separación o la contraposición de individuo-naturaleza supone una separación de individuo-individuo, una contraposición entre individuo e individuo. Digámoslo así, que en ese sentido la contraposición individuo-naturaleza ya tiene su sociología, ya tiene su teoría política. Y en ese sentido, entonces, el investigador que trabaja de un modo espontáneo con esto, o sea, sin cuestionárselo, sin revisarlo, perfectamente puede generar una sociología metafísica. Una sociología metafísica sería aquella que parte de la idea de que el individuo está contrapuesto al otro individuo. Por ejemplo, en ese sentido, orientándose, ¿no es cierto?, sobre la idea de que la realidad es el individuo, no la clase, por ejemplo, no la comunidad o la cultura, sino que el individuo. ¿Sí? Eso era un elemento que quería como señalarlo. Y por otra parte, que creo que en relación a lo que dice Barbel, que es esto de Freud, ¿no es cierto? Claro, yo creo que la diferencia con Freud en parte está por ahí, porque Freud no está haciendo un debate tratando de votar la contraposición entre individuo e individuo, sino que más bien como que está partiendo de ella. ¿Sí? O sea, la idea de equilibrio, etcétera, son ideas que, o sea, el individuo y su medio, ¿no es cierto? Esos son términos de Freud. Individuo medio, individuo entorno, que un poco a veces la antropología también coquetea con esa idea, ¿no es cierto? Uno podría decir que cualquier hipótesis que se base en la idea de que hay un individuo y un entorno, evidentemente es una idea que está partiendo de la contraposición. Porque de hecho la pregunta sería, ¿qué es entorno? Porque obviamente en el entorno... Dijo Joaquín, perdón. Sí, no, lo que pasa es que también hay que considerar como el punto de desarrollo de las fuerzas productivas en el cual está Lipschutz, el año en que está Lipschutz, la época de Lipschutz. Entonces, el desarrollo de las fuerzas productivas en ese minuto era tan alto que hay como un sentimiento de que el individuo se vale por sí mismo para solo lograr sus fines privados, por ejemplo, y que no necesita de la comunidad, porque está trabajando solito, ¿ya? En su pequeña parcela, ¿ya? Entonces, eso también es falso, porque al final la producción requiere de la comunidad humana sí o sí. Y creo que Lipschutz también está apuntando a eso, que esta idea de individualismo de la sociedad civil, eh, que solamente se genera en una sociedad que está muy desarrollada, al parecer se ve que no necesita de otros para existir. Entonces, es ahí la idea del individualismo. Y eso es una crítica que está haciendo Lipschutz. Está diciendo esto, no es así. No es que no necesitemos de la comunidad, porque para producir se necesita la comunidad en todos sus puntos.
E incluso no sé, la misma distribución, por ejemplo, que uno creería que está separada de la producción misma, pero todo básicamente es trabajo pasado, entonces la comunidad es muy necesaria. Entonces también Lipschutz está ahí criticando esa visión acrítica que se tiene de que uno puede estar aislado y no necesita de nadie. Creo que Claro. eso es importante del texto y que habría que destacar. No, y también lo que tú dices, Joaquín, se podría referir al ámbito que indicaba Barber en orden a lo psicológico, porque también la afectividad es social, evidentemente. O sea, el individuo no pone su afectividad, no la crea, no la instala desde él mismo, ¿no es cierto? Él no constituye su afectividad, la afectividad se constituye a partir de las relaciones, evidentemente. Y esas relaciones suponen, evidentemente, por ejemplo, producción, suponen propiedad. O sea, la familia monogámica en la que todos nos criamos mayoritariamente, ¿no es cierto?, supone propiedad, una forma de propiedad y por lo tanto una forma de producción. Entonces, en ese sentido, yo no podría, digámoslo así, establecer una concepción de la afectividad humana haciendo una abstracción, digámoslo así, brusca de la familia. Porque si saco la familia, estoy sacando las relaciones inmediatas, al menos, porque obviamente hay más, pero me refiero a que las relaciones inmediatas en las que todos nos criamos. No sé, Barber, si esto como que lo ves como que sirve respecto a lo que tú decías sobre la realidad psicológica. No, porque yo creo que si Lipschutz hubiera planteado que la realidad psicológica es una abstracción, yo creo al revés, que implica una abstracción, como siendo una realidad. La realidad fisiológica puede en cierta medida romper su propio límite respecto del individuo, porque el individuo no desaparece. El individuo solamente en ese sentido puede superar, o nosotros podemos superar en el pensamiento y en nuestro conocimiento la separación entre individuo y naturaleza. Pero no significa que el individuo como tal desaparece. Y lo peor para nosotros hoy en día son esas teorías que se desarrollan sobre la naturaleza y las culturas anteriores o aborígenes. Esas culturas tienen un concepto de naturaleza que es benevolente. No, la contradicción existía, y existía no como individuo, sino como grupo. Pero si el grupo aumentaba respecto de los recursos, el individuo obliga, así el producir nuevos individuos implica hacer guerra con otro grupo por las condiciones naturales. Y aquí quizás para saltarme a otra cosa, un tema que me interesó es ese tema del miedo. Así, en un momento del texto y en tu lámina también aparece el tema del miedo, así el concepto miedo. Y eso para nosotros hoy en día es bien interesante. Yo creo que la instalación del miedo en las sociedades, podríamos decir, quizás todo nuestro mundo que en ese momento existe, mundo social, es un mundo de miedo inducido, y eso tiene que ver con esa contraposición individuo-naturaleza, por lo menos pienso. Y sería bueno, desde ese punto de vista, lea el texto de nuevo. Sí, él menciona ahí que hay dos realidades psicológicas en pugna, que es la muerte versus la inmortalidad. Entonces que la inmortalidad se pone como
como una especie de solución a lo terrible que es la muerte. Entonces ahí viene la religión y vamos sumando cosas. Y básicamente dice, no, aquí no hay que tener este miedo, porque básicamente es un cambio brusco entre un estado orgánico a un inorgánico y nada más. Y no es algo desastroso ni nada de eso, sino que es simplemente un cambio. Lo menciona ahí en el texto eso de la contraposición de las dos realidades psicológicas. Y eso lo concuerdo totalmente contigo. Pero lo que a mí me llama la atención bajo las condiciones hoy en día, que esa nueva situación en la cual vivimos es una situación que primero pone el tema de la muerte en el centro de nuestra preocupación. Así estamos preocupados en todo sentido por la muerte como catástrofe. Y no sería esto justo de haberlo sacado de un fenómeno, una realidad psicológica que es la mortalidad y la inmortalidad, a una discusión o una ideología mundial que empieza a dominarnos y no sabemos a dónde va. No sé si ustedes lo ven igual así. A mí me parece como un texto muy importante para leer desde ahora. El tema del espacio, en el fondo, él pone en el centro el movimiento, espacio y tiempo. Sí, no sé si alguien más quería decir algo. No, yo más bien quería consultarle a Bárbara esto de la centralidad del miedo en nuestra época. Si ella lo estaba pensando en un sentido, digámoslo así, digámoslo así, a partir de cierto desamparo individual, o sea, por ejemplo, el miedo respecto a, no sé, a no tener recursos económicos, el miedo a ser menos en términos de la aspiracionalidad, por ejemplo, una especie de síndrome chilensis, ¿no es cierto? Eh, o pensando en estos elementos, por ejemplo, muy propios de la situación actual de Estados Unidos, por ejemplo, el miedo al afroamericano, la necesidad de llevar armas. ¿En qué elemento o qué fenómenos concretos fundamentalmente tú, Barbel, ves esta especie de miedo, digámoslo así, cristalizado? No sé, es como Juan Pablo y Joaquín ven en esa discusión para referirme a eso, para tener más argumentos con el Max. O sea, como retomando el texto, él habla también de otra contraposición que sería el árbol de la ciencia del bien y del mal versus el árbol de la vida eterna, volviendo a esta como solución a la muerte. Entonces, cuando el humano elige el árbol de la ciencia del bien y del mal, se cierra la puerta al árbol de la vida eterna. Entonces, ahí ya estamos sonados. Como que no hay forma de acceder a ese árbol de la vida eterna y ahí empieza el miedo. Y ahí va adelante todo lo demás. Entonces creo que Ipsos está también mencionando eso y es una crítica claramente de que no tiene por qué uno ser temeroso de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que tiene que entender lo que está pasando ahí. Y al entender a uno se le quita el miedo como solución. Yo creo que es una forma de cómo él lo plantea. Pero también hay que ver otras realidades. Y volviendo a esto que comentaba Max de los antropólogos, que les gusta coquetear con ideas que a veces son un poco, no sé, que pueden ser no tan reales, pero por ejemplo, había un caso de unos indígenas del río N en Perú que supieron esto del COVID. Entonces ellos decidieron internarse en la selva y no tener contacto más con la civilización de los criollos y de los blancos. Entonces explicaban que
que esto ocurría porque este COVID en realidad lo renombraron y le pusieron COVIDI, que en su lengua es COVID, es lo mismo, pero lo interesante es que ellos decían que venía por el viento y que era un mal blanco y que había que internarse en la selva. Entonces ahí uno podría pensar, claro, ellos volvieron a la naturaleza como para salvarse de estos males blancos. Entonces, una forma de sanación es a través de plantas y medicina indígena, y sin vacunas, sin hospital, sin nada. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay distintas formas de ver cómo y entender este miedo. O sea, para estos grupos indígenas, el miedo se traduce en una solución que es volver a sus orígenes y volver al bosque. No es ir a ponerse una máscara y después internarse en un hospital. Entonces, cada sociedad y cultura va entendiendo el miedo de manera distinta. No hay una forma única. Y creo que en ese caso que mencioné, hay una solución. Hay una solución a ese miedo. Porque básicamente el retrotraerse al bosque y a la selva, ya psicológicamente te genera, ya no estoy en peligro, ya estoy a salvo. En el caso occidental, andar con máscaras por todos lados y tratar de alejarse y sanitizarlo todo. Pero no sé, creo que a veces eso no es tan efectivo y uno se va a enfermar igual. Entonces, depende de cómo uno lo quiera entender. Sí, a mí me pasa que yo creo que así como señala que el individuo y la supremacía de este es una realidad psicológica que no está en el mundo, digamos, que pueda ser descubrible, atendible como un hecho verificable, también la muerte, y por lo tanto el miedo a la muerte, es una realidad psicológica ahora. Cuando yo leí el texto, pensaba que era una crítica exclusiva al pensamiento occidental. Pero a partir también de lo que decía Bárbara y lo que dice Joaquín, a lo mejor la crítica al individualismo o al antropocentrismo es una crítica efectivamente que uno podría hacer a Occidente, y que no pudiese estar tan presente en algunas etnias o algunos grupos o pueblos originarios. Pero sí, de todas maneras, la realidad de la sobrevivencia es, por así decirlo, una realidad psicológica de todos los grupos, ¿no? No es solo reprocharle a la cultura occidental esto del miedo por la sobrevivencia, sino que todo grupo pareciera que tendría construiría una realidad psicológica, algo que es común a todo grupo, que es la idea de la sobrevivencia, ¿no? Eso de sobrevivir. Y en ese sentido, lo que es una realidad psicológica es el cómo se construye, cómo se adorna esa intuición o ese miedo profundo, digamos, o esa realidad. No sé si calificarlo como realidad. Si vemos que efectivamente muchas comunidades humanas tienen efectivamente este impulso de sobrevivencia, podríamos decir que eso es una especie como de realidad, y la realidad psicológica sería lo que se construye alrededor de eso. En la cultura occidental nos vacunamos, en otras culturas étnicas, como dice Joaquín, vuelven a la naturaleza, ¿no? Claro, y yendo más allá, en el caso peruano, hay comunidades también de la zona, por ejemplo, de los Andes centrales, en los cuales las comunidades hicieron grupos de autodefensa. O sea, y fueron más allá, y son grupos armados. Entonces, como que ya el miedo se transformó en una cosa, váyanse los blancos, y no queremos negociar ni conversar nada. Entonces, de esa manera se aíslan, no entra nadie al territorio y bueno, ahí sobrevivirán. Entonces, no solamente es una realidad psicológica, sino que son armas. Y eso ya no es una realidad psicológica, sino que es algo que se toca y que tiene consecuencias fisiológicas. Eh, entonces, al final, ese miedo que tienen ellos genera miedo en el otro, porque el otro no va a querer meterse en ese lugar porque hay autodefensa. Entonces, como un cruce de miedos. Yo creo que si uno ubica a Lipschitz en el tiempo,
la guerra civil española, la llegada de refugiados españoles a Chile, el contacto intelectual por el tema también de Neruda, de toda esa discusión, el mundo en el cual él se movía, era el mundo entre dos guerras mundiales y que plantean el tema del yo contra el otro. Yo tengo derechos y el otro no. Y por eso yo creo que discutir el tema ¿qué puedo ayudar a hacer comprender unas realidades que no son tan fáciles de entender, que no son simples, pero hacerlo entender cómo la filosofía tiene una relación directa también con la vida. Y ahí veo un tema donde cuando él dice el individuo limitado es una abstracción, plantea que esta abstracción tiene una cierta realidad, pero es limitado. Y como limita hacia el individuo visto limitado, es el individuo que hoy día se pone la máscara, si quiere o no quiere. Así, aunque no se pone, es el mismo fenómeno. Se entiende como limitado. Y esa es una ideología o un dominio hoy día sobre todo las sociedades. Y influye también en nuestra relación con la naturaleza o lo natural que somos. Bien, habiéndose cumplido más de 1 hora y 6 minutos, quería entonces finalizar la sesión de hoy. Sin duda tendremos más sesiones de este seminario sobre la obra de Alejandro Lifshitz y nos encantaría seguir contando con la presencia y los valiosos comentarios de Barbel, de Joaquín. Así que bueno, estamos invitados para el próximo jueves, ¿no?, con otra sesión sobre los seminarios de Alejandro Lifshitz. Agradecemos a Max, agradecemos a Barbel, agradecemos a ¿Es el Joaquín. mismo? ¿Es otro texto? Yo estoy recién entrando en su teluria. Lo más probable es que sea otro texto que tratemos el próximo jueves. Ahí con Max podemos enviarle las indicaciones de cuál va a ser y cuáles son las materias a lo mejor más específicas. Juan Pablo, yo no sé si el Joaquín y el Max y tú coinciden conmigo. Yo creo que cuando uno hace una primera lectura, hace una discusión y después toma de nuevo la lectura y hace una segunda discusión, ahí recién aparecen los puntos de coincidir. Porque uno incorpora en su lectura ahora lo que los otros han dicho. Yo encuentro que sería bueno de mantener el mismo texto para Podría ser, sí, discutirlo de nuevo, si ustedes darle lo quieren. claro, para darle una segunda lectura, sí, es buena idea. Sí, yo estoy de acuerdo, además que la compañera mencionó que tenía que imprimir y hacer otras cosas. Sí. Entonces ahí podríamos indagar en otros problemas del texto que obviamente no los tocamos todos ahora. Sí. Me parece, sí, genial. Bien, pues Misma entonces, hora. agradecidos, misma hora, mismo canal, agradecidos por su participación. Y desde el ICAL los dejamos entonces bienvenidos a otra versión de estos seminarios sobre Alejandro Lifshitz. Muchas Auf gracias. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, guten Abend, Genosse. Schönen Abend noch. Ciao.